Muy buenos días, amados. Quiero saludarles con la gracia y la paz de Jesús. Espero que hayan amanecido bien, descansado en el Señor. Estamos aquí con alegría para compartir una vez más este culto de celebración, ser edificados por la palabra de Dios. Quiero invitarte a que vos puedas compartir con tu amigo, con algún hermano de la iglesia, con algún contacto tuyo. Hoy yo quiero hablar de algo que va a seguir edificando nuestros corazones. Yo quiero hacer una oración y quiero invitarte que vos puedas compartir con alguien más este momento mientras yo haga una oración. Te doy ese tiempito para que vos puedas compartir con alguien, con tu contacto o allí en tu muro, en el Facebook, y podamos luego iniciar con la palabra de Dios. Vamos a orar y mientras vos compartís este mensaje. Amado Padre, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque una vez más tu gracia y tu favor nos alcanza. Somos favorecidos por la obra de tu amado Hijo Jesús. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viendo, que está escuchando, que estará recibiendo este mensaje con mansedumbre en su corazón. Mensaje que puede transformar su vida porque es tu palabra. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana pedimos tu compañía, tu intervención, Espíritu Santo, para compartir, Señor, esta palabra y que pueda generar frutos en el corazón de cada oyente. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, la semana pasada yo comencé a hablar sobre tener una relación con Dios sin religión. Coloqué como título de mi mensaje, Relación sin religión. Y hoy con la gracia de Dios quiero seguir hablando sobre este asunto. Quiero seguir enfocando desde esta perspectiva, desde la libertad que tenemos vos y yo en Cristo Jesús, de tener una relación con Dios, una relación íntima, una relación saludable, una relación en donde podamos disfrutar de hecho y de verdad lo que Jesús ya realizó a nuestro favor. Y para ello yo quiero invitarte a que estés muy atento conmigo. Quiero leer un texto que se encuentra en Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Aleluya, gloria a Dios. Amados, hemos comenzado a hablar sobre tener una relación con Dios sin tener una religión. Y aquí Jesús nos enseña algo a través de una parábola, algo poderoso, algo profundo. Jesús nos enseña a través de una parábola y Él está hablando a un público, a un auditorio que se consideraba justo por sus propias obras. Jesús está relatando esta parábola, transmitiendo este mensaje a personas que estaban con un sentimiento de justicia propia, con un sentimiento de ser aprobados por Dios, de ser dignos del favor de Dios por aquello que hacían. Y Jesús a estas personas se refiere con estas parábolas. Habla con ellos a través de esta parábola que contiene muchas enseñanzas profundas.
Quiero recordarles, amados, que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo al aceptar las obras de Jesús. O sea, eso significa que fuimos justificados, y a partir de esa justificación, según Romanos dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. O sea, podemos gozar de una relación íntima y saludable con Dios por haber sido justificados por la obra de Cristo. Amados, eso nos colocó en una posición íntima, en una posición de justicia. Y vuelvo a repetir la frase que dije la semana pasada: cristianismo no es una religión. Todas las religiones del mundo, ellas enfocan en la obra del hombre. El hombre debe hacer algún sacrificio, el hombre debe ofrecer alguna ofrenda para que luego su Dios, la divinidad a quien es devoto, le entregue, le otorgue algo a cambio de lo que el hombre hizo. O sea, ese Dios, esa divinidad de cualquier religión, siempre reacciona a la acción del hombre. Cristianismo, sin embargo, es completamente lo contrario. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros estábamos apartados, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, Dios fue el que accionó en nuestro favor. Dios mostró su amor en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es cristianismo. Un Dios ofreciendo lo mejor de sí. Un Dios ofreciendo todo de sí para perdonar nuestros pecados, para hacernos nacer de nuevo, para darnos libertad de poder nuevamente tener una relación íntima con Él. Eso es una relación con Dios, a diferencia de una religión. La religión, entonces, podemos decir que es un conjunto de reglas practicadas por el hombre para alcanzar algún favor, algún beneficio celestial. O sea, se enfoca en lo que el hombre puede producir. Y la relación se refiere a una interacción basada en el amor. Está enfocada en la intimidad que existe entre ambas partes. Aquí Jesús cuenta esta parábola y él relata la vida del fariseo y la vida del publicano. Dos figuras muy interesantes a quienes nosotros vamos a prestar mucha atención en esta mañana. Y de manera práctica, para que sea entendido el mensaje, yo dividí este mensaje en 2 puntos, para que podamos entender la diferencia entre tener una relación con Dios y tener una religión, hacer de Dios nuestra religión. Por eso yo quiero hablarte del primer punto de mi mensaje: los que confían en sí mismos. Este es el primer punto de mi mensaje: los que confían en sí mismos. Jesús usa la figura de un fariseo, un religioso de aquella época, de la religión judía, para graficar la vida de aquellos que confían en sí mismos como justos, recordando que justificación, significa ser aprobado por Dios. Y Jesús usó una parábola para hacerse oír a personas que se consideraban justas por sus propias obras. O sea, se consideraban aprobadas por Dios, dignas del favor de Dios por lo que hacían. Jesús les cuenta una parábola, la parábola del fariseo y la parábola del publicano. Y usa la figura de un religioso, la figura del fariseo, para graficar la vida de aquellos que confían en sus obras, de aquellos que piensan ser aprobados por Dios por aquello que hacen. Y usa la vida del publicano, del fariseo, para graficar la vida de aquellos que confían en sí mismos. En esa parábola, ambos, tanto el fariseo como el publicano, están relacionándose con Dios, están orando, subieron al templo para orar, para hablar con Dios, para buscar a Dios. O sea, son dos personas que de alguna cierta manera tenían acceso a Dios dentro de la parábola de Jesús. Y aquí Jesús revela la mentalidad de aquel que practica una religión y la mentalidad de aquel que tiene una relación saludable con Dios. Jesús nos muestra la diferencia de una mentalidad y de otra mentalidad. La mentalidad del religioso y la mentalidad de aquel que tiene una relación libre con Dios. Vamos a aprender un poquito.
La figura del fariseo relatada por la propia boca de Jesús este fariseo se enfoca en sí mismo, se enfoca en sus obras. Este fariseo agradece por no ser como los otros pecadores. Agradece por no ser como los otros mentirosos, adúlteros, como aquellos que según su óptica son pecadores, indignos, no merecedores de algún favor de Dios. Este fariseo va a orar a Dios y en el momento de tener intimidad con Dios, él demuestra aquello que hay en su corazón. Agradece por no ser como los demás. Y luego de iniciar de esta manera su oración, él continúa reluciendo y sacando a la luz todo lo que él hacía. Agradecía porque él ayunaba varias veces a la semana, porque él oraba varias veces al día. O sea, este fariseo comenzó a hablar de lo que abundaba su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En su oración, este fariseo entonces comienza a decir: gracias porque no soy como ellos, y gracias porque yo ayuno, yo oro, yo doy mis diezmos. Y Jesús nos muestra la mentalidad de una persona que practica una religión. Vamos a entender un poquito. Practicar una religión genera esos resultados en el corazón del hombre. Primero, produce comparación. El que vive una vida religiosa o el que hace de Dios su religión vive una vida de constante comparación. Ese fariseo agradeció por no ser como los otros pecadores. El que practica una religión siempre vive una vida de comparación. Siempre vive una vida de colocarse en un nivel superior a aquellos que según su criterio no están viviendo la vida que él vive. El fariseo entonces nos muestra que aquel que vive una vida religiosa vive una vida de comparación, vive una vida de orgullo, porque piensa que lo que él hace es superior a lo que los otros hacen. Él, después de agradecer por no ser como el publicano, él comienza a agradecer y saca a la luz sus obras. La vida religiosa produce eso en el corazón del hombre. Produce un ego, promueve la imagen de uno mismo. Y uno comienza a creerse la idea de que es superior a otro porque piensa ser más que el otro. La vida religiosa ha llevado a personas a separaciones, ha llevado a ministros, a líderes, a hombres y mujeres, a hermanos en Cristo, a dividirse, a separarse, a competir. ¿Quién es más santo? ¿Quién ora más? ¿Quién hace más por Dios? ¿Quién está más involucrado en el reino? ¿Quién sirve más? Porque eso es el resultado de una vida religiosa. El resultado de una vida religiosa nos mueve a compararnos con otros y subjetivamente a sentirnos superiores a los demás. Por eso es que la religión es peligrosa. Los fariseos, ellos se sentían tan santos que no se mezclaban con la gente que ellos consideraban pecadora. Por eso es que criticaban constantemente a Jesús, porque Jesús sí entraba en casa de pecadores. Jesús sí se involucraba con ellos. Jesús comía con ellos. Jesús bebía con ellos. Jesús estaba con ellos. Y ellos no podían aceptar que un rabí que enseñaba la palabra se mezclase con ellos, porque era un concepto muy profundo para su religión. La religiosidad siempre produce comparación. Y cuando la comparación se asienta en el corazón de una persona, comienza a producir separación. Comienza a producir vanagloria, soberbia, orgullo. La vida religiosa nos hace pensar que nuestras obras nos colocan en una posición de superioridad en relación a otros. Como dije, pensamos que recibimos más porque hacemos más por Dios. Pensamos que somos más dignos del favor de Dios porque hacemos más que otros. Cuando vivimos una religión,
nos atrevemos a actuar como jueces. Juzgamos y condenamos muy fácilmente. Apuntamos muy fácilmente. La mujer que había sorprendido en acto de adulterio fue llevada por los religiosos delante de Jesús. Fue lanzada allí delante de Jesús. Tomaron piedras para apedrearla. Porque ese es el resultado de la religión en el corazón del hombre. En un momento, sin percibir, nos hace sentir jueces. Nos hace sentirnos especialistas en discernir la vida de otros para juzgarles. Eso es lo que la religión produce en el corazón del hombre. Esa es la vida que los fariseos vivían. Esa es la oración de aquel fariseo que se sentía grato, agradecido, porque no era como el publicano, porque no era pecador como él, porque oraba más que él, porque ayunaba más que él, porque daba diezmos más que él. Había un senso de competencia por causa de esa religiosidad. Cuando tenemos una religión, la religión nos hace sentir dignos de recibir la aprobación de Dios por lo que hacemos y no necesariamente por quienes somos. Creemos que por lo que hacemos somos aprobados y no necesariamente por quienes somos. Una vida religiosa tiene efectos en el corazón del hombre. En Mateo capítulo 6, Jesús nos relata de tres prácticas religiosas, tres prácticas espirituales en la vida que debería estar presente en la vida de cualquier cristiano. Él habla de la limosna, él habla de la oración y él habla del ayuno en Mateo capítulo 6. Y cuando Jesús emprende esta enseñanza sobre la limosna, sobre la oración, sobre el ayuno, fíjense en Mateo 6, él dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. O sea, Jesús, antes de enseñar cómo dar limosnas, cómo orar, cómo ayunar, él enseña cómo no hacer. Él dice: guárdense de hacer lo que hacen para ser reconocido por los hombres. Por eso él dice: cuando des limosnas, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. Hazlo en secreto. Él dice: cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta ser visto cuando oren, les gusta ser reconocidos por los hombres como grandes hombres y mujeres de oración. No seas como ellos. Cuando ayunes, no muestres que estás ayunando. Jesús enseña a tomar estas prácticas espirituales sin tener la necesidad de usar estas prácticas para sentirnos más importantes. Porque la religión nos lleva a hacer lo que hacemos para buscar una aprobación, para buscar ser alguien a través de lo que hacemos. Jesús dice: no hagan eso. Jesús enseña entonces cómo no hacer, cómo no orar, cómo no dar limosna y cómo no ayunar. O sea, no hacer estas cosas con el objetivo de promover tu imagen. No hacer estas cosas para promover tu imagen. ¿Para qué? Para buscar que tu nombre sea conocido como un gran hombre de oración, una gran mujer de limosna, un gran hombre de ayuno. No es eso lo que debe movernos a hacer. No nos debe mover la promoción de nuestro nombre, de nuestra imagen. No debemos hacer buscando aprobación de los hombres. No debemos hacer buscando gloria, buscando proyectar algo exterior sin valorar lo interior. Jesús, al enseñar cómo no hacer como los hipócritas, cómo no hacer buscando recompensa humana, Él enseña cómo hacer todo esto en secreto. Porque lo íntimo será valorado, no lo exterior. Pero la religión puede llevarnos a hacer tantas cosas, inclusive prácticas espirituales, y confiar tanto en estas cosas
que sin darnos cuenta confiamos más en lo que hacemos que en lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que la religión produce. Nos lleva a confiar en lo que hacemos y sin darnos cuenta terminamos confiando más en lo que hacemos que en lo que Jesús hizo por nosotros. La nación de Israel, que tuvo un pacto con Dios en el Antiguo Testamento, el pacto de la ley, tropezó exactamente por eso. En Romanos 9, 30 al 33 dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, todos los pueblos que no eran judíos, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella por fe, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Israel recibió la ley de Dios y ellos creyeron que serían aprobados por Dios, justificados por Dios, por su obediencia a la ley. Es más, ellos creyeron ser obedientes a la ley. Ellos confiaron más en lo que hacían para ser aprobados por Dios, que al punto que Jesús vino, trajo la gracia y la verdad, y ellos hallaron tropiezo en Jesús. Porque Jesús estaba diciendo: confíen en mí, crean en mí. La obra de Dios es creer en el que Él envió. Yo iré a morir por sus pecados. Y ellos prefirieron confiar en su obediencia que en la ofrenda de la vida de Jesús en favor de sus pecados. Ellos creyeron que seguirían siendo bendecidos por guardar la ley antes que creer que serían bendecidos por creer en el Hijo de Dios. Amados, esa fue la razón del tropiezo de Israel. Todas las veces confiamos más en nuestras obras que en la obra de Cristo, estamos expuestos a tropezar. Podemos tropezar con nuestro orgullo, podemos tropezar con nuestra soberbia, podemos tropezar con tantas cosas cuando confiamos en lo que hacemos antes que en lo que Cristo hizo. La vida del fariseo relata una religión. Los que confían en sí mismos. El segundo punto de mi mensaje: los humildes. Jesús termina diciendo que el que se humilla será enaltecido. Cuando cuenta la historia que el publicano descendió a su casa siendo justificado, y el fariseo no fue justificado. Los humildes. Jesús usa la figura de un publicano, un cobrador de impuestos, que generalmente gozaba de mala fama y encabezaba la lista de los pecadores de la sociedad. La figura del publicano era una figura polémica en la sociedad de Jesús. Y Jesús usa la vida de un publicano, de un pecador, de alguien que encabezaba la lista de los que gozaban mala fama, para mostrar cómo aún ellos podían acceder a ser justificados por Dios cuando se mantenían humildes. Este publicano en la historia de Jesús se acerca a Dios en oración con una actitud completamente diferente a la del fariseo. Él no se presenta confiando en lo que hacía para Dios. Él no se presenta como el fariseo diciendo: gracias porque no soy como los otros, y gracias porque vivo una vida disciplinada de prácticas religiosas. Él se presenta golpeándose el pecho, él se presenta diciendo: sé propicio a mí. Esa fue su oración. Su oración a Dios fue: sé propicio a mí. Él no usó sus obras para alcanzar algún favor de Dios. Él no fue delante de Dios para promover su orgullo, su imagen, lo que él hacía. Él fue y pidió que Dios sea
propicio a él. La palabra propicio viene de la palabra propiciación, que significa ser favorable. Él pidió el favor de Dios. Propiciación es la clave. En el Antiguo Testamento, Dios había dado la ley, el pacto de la ley a Moisés, y el sistema de culto era realizado en el tabernáculo en principio y luego en el templo. Y dentro del tabernáculo, que estaba compuesto por 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar más íntimo era el lugar santísimo, en donde solo una vez por año el sumo sacerdote podía entrar. Allí era el lugar de la gloria de Dios. Allí estaba el instrumento más sagrado del tabernáculo, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y Dios había mandado a Moisés que hiciese un arca de madera de acacia y lo revistiese de oro puro. Y dentro del arca, a quien Dios llamó el arca del testimonio, dentro del arca, Dios mandó colocar la ley, las 2 tablas de la ley. Dios mandó colocar la vara de Aarón y Dios mandó colocar el maná, el pan que cayó por 40 años en el desierto, día a día. O sea, Dios mandó colocar dentro del arca allí, y Dios mandó a Moisés que hiciese una tapa para aquella caja, para aquel arca. Esa tapa se llama propiciatorio. Esa tapa hecha de oro puro, esa tapa que tenía figura de 2 querubines a ambos lados que extendían sus alas y miraban hacia la tapa, el propiciatorio. Ese propiciatorio cubría la ley, la vara de Aarón y el maná. Eso se encuentra en Levítico, en Éxodo capítulo 25. Dios manda hacer el arca, Dios manda hacer el propiciatorio. Y en ese propiciatorio entonces, o mejor dicho, en esa arca, Dios manda guardar su provisión para Israel. La ley, la vara de Aarón y el maná. Y dentro del pacto de la ley, todos los años, en el mes séptimo, en el día 10, ellos debían celebrar el día de la expiación. Expiación significa quitar la culpa, significa perdón. Y la nación de Israel, toda la nación paraba en ayunos, en meditaciones, en reflexión, y el sumo sacerdote entraba ese único día en el lugar más profundo del tabernáculo, en el lugar santísimo. Él entraba con sangre de animales, con sangre de inocentes, y debía derramar la sangre sobre el propiciatorio. Porque el propiciatorio, juntamente con el arca, representaba el trono de Dios. Y cuando Dios veía la sangre de aquel inocente sobre el propiciatorio, Dios perdonaba los pecados de la nación. Dios era favorable a su pueblo por la sangre del inocente derramado en favor de los pecadores. Dentro del arca estaba la ley. Y Israel se había rebelado contra la ley, había transgredido la ley. Dentro del arca estaba la vara de Aarón, y ellos se habían rebelado contra el sacerdocio dado por Dios, que era el sacerdocio de Aarón. Dios había dado el maná, la provisión del desierto, y ellos habían murmurado contra esa provisión. O sea, allí tenemos la provisión de Dios a través de las tablas de la ley, a través de la vara de Aarón y a través del pan que cayó del cielo. Y Dios, cuando veía estos elementos, veía la rebeldía de su pueblo en relación a la provisión que él había dado. La rebeldía contra la ley, contra el sacerdocio y contra la provisión de Dios. Y Dios mandó a colocar un propiciatorio y sangre inocente sobre el propiciatorio, para que cuando Dios se relacionase con Israel, en vez de ver la transgresión hacia su provisión, Dios pudiese ver la sangre de un inocente derramada
encima del propiciatorio, para que en vez de que Dios viese la transgresión, viese el sacrificio inocente muriendo en lugar del pecador y pudiese ser favorable a Israel. Eso era lo que el publicano estaba orando cuando dijo: sé propicio a mí. El publicano estaba diciendo: Señor, recuérdate que sobre el propiciatorio hay una sangre inocente derramada en mi favor. Sé favorable a mí por causa de esa sangre inocente. Era lo que el publicano estaba diciendo. Amados, la sangre del propiciatorio, sobre el propiciatorio, indicaba que un inocente murió en lugar del pecador. Indicaba el perdón por causa de ese sacrificio. Y el publicano estaba pidiendo que Dios mire la sangre del inocente sobre el propiciatorio, y por causa de la sangre pedía: sé propicio, sé favorable a mí. El publicano fue humilde y fue justificado. El humilde es aquel que sabe que Dios solamente puede ser favorable a él por causa de la sangre de Jesús derramado en el propiciatorio celestial. Hebreos dice que Jesús entró en el tabernáculo celestial, no hecho por manos de hombres. Romanos dice que nosotros fuimos justificados gratuitamente por su sangre, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. O sea, ser humilde es reconocer que Dios solamente puede ser favorable a mí por lo que su Hijo hizo por mí y no por lo que yo hago por Él. Eso es ser humilde. Soberbia es querer ocupar el sacrificio de Jesús y sustituirlo por las obras que yo hago. Es confiar más en lo que mis manos producen que en lo que Jesús produjo por su obediencia completa, entera y consumada hasta la muerte. El humilde sabe que solamente por causa de la sangre del propiciatorio el favor de Dios está sobre su vida. El humilde nunca usará sus obras para intentar convencer a Dios que le bendiga. Nunca. El humilde creerá que la sangre del inocente Jesús en su favor ya movió el corazón de Dios para que sea favorable con él. El humilde nunca usará su ayuno, su oración y su limosna para convencer a Dios, como si el sacrificio de la cruz ya no convenció a Dios. Por la sangre de Jesús ya tenemos un Dios favorable a nuestro alcance, ya tenemos el favor de Dios. Yo les leí recién Romanos capítulo 3, dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así es que un hombre se justifica gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea, la sangre de Jesús está sobre el propiciatorio celestial para que Dios sea favorable a nosotros. Por causa de Jesús, Dios es favorable a nosotros. Los humildes no usan sus obras para sentirse alguien importante o dignos de ser favorecidos. Los humildes no hacen eso. Los humildes manifiestan su obra como resultado de haber nacido de nuevo, como gratitud y honra por ser completamente favorecidos por Dios. Amados, por favor, entiéndanme.
Entiéndame. Bajo la ley, Israel practicaba las obras para alcanzar el favor de Dios, para ser bendecidos por Dios. Hacían sacrificios, hacían ofrendas, presentaban sus obras delante de Dios. Bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, el favor de Dios fue consumado a través de la obra única y suficiente de Jesús. Y por causa de esa obra somos favorecidos por Dios. Y cuando obramos, cuando hacemos algo, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando servimos a Dios, cuando nos involucramos en el reino, ya no lo hacemos con la mentalidad del antiguo pacto, ya no lo hacemos para ser bendecidos, lo hacemos porque somos bendecidos. Lo hacemos porque ya fuimos amados. Lo hacemos porque ya fuimos aprobados por Dios. Lo hacemos porque ya nacimos de Dios. Tenemos la misma naturaleza de Dios. Y por haber nacido de Él manifestamos esas obras. Por eso, amados. Por eso, amados. Una relación con Dios a través de la obra de Jesús nos mantiene humildes. Nuestra confianza siempre estará en Jesús. Cuando tenemos una relación con Dios, nos mantenemos humildes. Cuando tenemos una religión, caemos en la soberbia, caemos en el orgullo. Pensamos que nuestras obras son, inconscientemente lo pensamos y actuamos, como si nuestras obras son más poderosas que la obediencia de Cristo. Cuando tenemos una relación con Dios, entendemos que solamente por causa de Cristo somos favorecidos. Y nuestras obras pasan a ser resultado de nuestra honra y gratitud, no una monedita de intercambio con Dios. Quiero ir concluyendo mi pensamiento diciéndote, una relación con Dios nos lleva a ser intensos en lo que hacemos por Él. Pero aún así, nunca usamos lo que hacemos para promover nuestro ego. Amados, la gracia de Dios no es vivir una vida desreglada, sin reglas, sin compromisos. La gracia de Dios no nos mueve a la irresponsabilidad. No nos mueve a vivir una vida liviana, sin compromisos, sin involucrarnos con el reino. Solo que la gracia de Dios nos lleva a ser intensos. Pero a pesar de que somos muy intensos en lo que podamos hacer, nunca confiamos o colocamos nuestra fe en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo. Fíjense aquí lo que dice Pablo. En 1 Corintios 15, 9 y 10 dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea, soy apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que Pedro, he trabajado más que Juan, he trabajado más que los que estaban presencialmente con Jesús, dice Pablo. Yo trabajé más que ellos. Yo hice más que ellos, yo alcancé más que ellos, yo fui más lejos que ellos, yo levanté más iglesias que ellos, yo fui más intenso que ellos. Y ahí él termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, qué conciencia. La gracia no nos lleva a ser livianos, tibios, sin compromisos, irresponsables. Si en la ley hacíamos algo por obligación, en la gracia por amor hacemos el doble.
hacemos el doble. Por eso es que Jesús decía, si te hieren en una mejilla, dale la otra. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te obligan a andar una milla, ve dos. Porque la primera parte de la mejilla, la capa y una milla, era hecho por obligación bajo el Imperio Romano. Pero la segunda milla, la otra mejilla, la túnica, el que lo hacía por amor. Hacía mucho más que por obligación. O sea, Jesús estaba diciendo que si por la ley, por obligación hacíamos algo, cuando entendemos la gracia y el nuevo pacto, terminamos haciendo mucho más de lo que hacíamos cuando estábamos bajo obligación. Y lo hacemos por amor. Pero nunca, nunca nos jactamos, envanecemos, nunca caemos en un orgullo espiritual, en el de confiar más en lo que hacemos que en lo que Jesús hizo por nosotros. Terminamos diciendo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso nos mantiene cristocéntricos, humildes, y mantiene nuestra fe solamente en Jesús, creyendo solamente en Jesús. Cuanto más aprendas a vivir así, ya no tendrás el tiempo de juzgar a nadie. Extenderás tu amor y tu brazo a todos. Pedirás perdón sin problema y perdonarás. Porque entenderás que ya estás favorecido por Dios por causa de la obra de Cristo. Y que tus obras son apenas resultado de quien eres, hijo de Dios, nacido del Espíritu. La simiente de Dios está en ti. Naciste por el poder del Espíritu, por la palabra. Y por eso manifiestas las obras, para que sí los hombres vean y glorifiquen al Padre. Nuestras obras, mucho más que para convencer a Dios, están allí para mostrar la naturaleza de nuestro Padre, para que los que no lo conocen vean a través de nosotros a nuestro Padre. Amados, yo quiero dejarles eso. Debemos vivir una vida de relación con Dios en vez de una religión. Debemos confiar en Cristo en vez de confiar en nosotros. Esa es la vida que Dios nos llama a vivir. Una vida de humildad, una vida de entender que solo somos favorecidos por causa de la obra